Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. En un tiempo marcado por preguntas sin eco y corazones cansados, la historia comienza con un susurro antiguo que vuelve a escucharse con fuerza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías. No era solo una promesa, era el anuncio de una respuesta viva. En Belén, una noche sencilla se llenó de eternidad. Un niño nació envuelto en humildad, pero cargado de propósito. Los cielos no guardaron silencio. Ángeles proclamaron paz. Pastores corrieron con asombro y una estrella señaló el camino. Aquel niño, llamado Jesús, no llegó con espada ni trono, sino con gracia y verdad. Desde el principio, su vida respondió a una pregunta que la humanidad llevaba siglos formulando. ¿Cómo volver a Dios? Pasaron los años y Jesús creció entre manos de carpintero y calles polvorientas. Cuando comenzó a enseñar, sus palabras no eran como las de los hombres. Decía: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Donde había culpa, ofrecía perdón. Donde había miedo, sembraba fe. Donde había muerte, hablaba de vida. Sanó a los quebrantados, levantó al caído, dio vista al ciego y esperanza al olvidado. A cada paso, la multitud crecía, no solo por los milagros, sino porque sus palabras respondían al clamor del alma. Jesús no solo enseñaba el camino, Él era el camino. No solo hablaba de verdad, Él era la verdad. No prometía vida, Él era la vida. Pero no todos recibieron la respuesta con gozo. Mientras algunos creían, otros endurecieron su corazón. Las preguntas se volvieron acusaciones, y la luz comenzó a incomodar a las tinieblas. Aún así, Jesús siguió adelante, decidido a cumplir la voluntad del Padre. Al caer la tarde de un día decisivo, mirando a sus discípulos, pronunció palabras que marcarían el rumbo de todo lo que vendría después. Palabras que no solo anunciarían esperanza, sino también sacrificio. La respuesta estaba frente a ellos, pero el precio de revelarla aún no había sido pagado. Las palabras de Jesús quedaron suspendidas en el aire como un llamado profundo. Los discípulos se miraron entre sí, sin comprender del todo. Él comenzó a hablarles con claridad sobre lo que vendría: rechazo, sufrimiento y entrega. «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca», dijo con serenidad. Aquello no parecía una respuesta, parecía una derrota, pero en el corazón de Dios era el principio de la victoria. Jesús siguió caminando entre la gente, enseñando en parábolas que revelaban misterios eternos. Habló del sembrador, del buen pastor, del hijo pródigo. En cada historia, la respuesta se hacía más cercana. Dios no se había olvidado del hombre. Al contrario, lo buscaba con amor incansable. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Jerusalén, la tensión crecía. Los religiosos observaban cada paso, cada palabra, temerosos de perder su poder. Sin embargo, el pueblo sencillo escuchaba con hambre espiritual. Jesús entró en la ciudad y los gritos de «¡Hosana!» llenaron las calles. Ramos se alzaron, mantos fueron extendidos. Parecía el triunfo del rey, pero Jesús sabía que aquella alabanza pronto se tornaría en silencio. En una noche solemne se sentó a la mesa con los 12, partió el pan, levantó la copa y habló de un nuevo pacto. «Esta es mi sangre, que por muchos es derramada». Los ojos se llenaron de preguntas y temor. La respuesta estaba allí, servida con amor, pero aún envuelta en misterio. Luego, en el huerto, bajo un cielo pesado, Jesús oró. Su alma estaba angustiada, pero su obediencia era perfecta. «No se haga mi voluntad, sino la tuya».
Mientras los discípulos dormían, la respuesta al pecado del mundo se arrodillaba en silencio. De pronto, antorchas rompieron la oscuridad. Un beso traicionero señaló al Maestro. Jesús no huyó, no discutió, se entregó. Porque la respuesta no se impone, se ofrece en amor. Mientras lo llevaban preso, la noche parecía ganar terreno. Para muchos, todo había terminado. Pero lo que estaba por suceder no sería el final, sino el cumplimiento del plan eterno. La respuesta estaba a punto de pasar por el dolor más profundo, para convertirse en esperanza eterna. El amanecer llegó con un silencio pesado. Jesús fue llevado de juicio en juicio, acusado sin culpa, condenado sin pecado. El pueblo que días antes gritaba «¡Hosana!», ahora clamaba «¡Crucifícale!». La respuesta de Dios era rechazada por aquellos a quienes había venido a salvar, tal como estaba escrito. Azotado y coronado de espinas, Jesús cargó una cruz por calles llenas de burla y dolor. Cada paso parecía un suspiro de amor. No maldijo, no se defendió. Como cordero, fue llevado al matadero. En su silencio hablaba la misericordia, en su sufrimiento se escribía el perdón. Clavado en la cruz entre dos malhechores, el cielo se oscureció. Allí, donde parecía reinar la derrota, Dios estaba respondiendo al clamor más antiguo de la humanidad. El pecado estaba siendo confrontado, la deuda estaba siendo pagada. Jesús levantó su voz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aún en el dolor, la respuesta seguía siendo amor. Un ladrón, colgado a su lado, miró a Jesús y creyó. Con un simple ruego, encontró lo que el mundo no pudo darle. «Acuérdate de mí». Y Jesús respondió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La salvación no dependía del pasado, sino de la fe. En ese instante, la cruz dejó de ser solo un instrumento de muerte y se convirtió en puerta de vida. Al sentir el peso del pecado del mundo, Jesús exclamó con voz fuerte, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No era desesperación, era cumplimiento. Cada profecía se cerraba como un sello divino. Finalmente, inclinando su cabeza, declaró, «Consumado es». La respuesta estaba completa. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos. El acceso a Dios ya no estaba cerrado. La cruz había hablado con claridad. Jesucristo es la respuesta. Pero mientras el cuerpo era puesto en una tumba prestada, muchos pensaron que todo había terminado. La esperanza parecía enterrada junto con él. Sin embargo, el cielo no había dicho su última palabra. El sepulcro fue sellado y custodiado. Para los hombres, la historia había llegado a su fin. Para Dios, apenas comenzaba el capítulo de la victoria. El sábado pasó en silencio, un silencio cargado de espera, de lágrimas y de fe quebrantada. Los discípulos se escondían, temerosos, preguntándose si todo había sido en vano. Pero al amanecer del primer día de la semana, la tierra volvió a estremecerse. Una piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. Las mujeres llegaron al sepulcro con aromas, buscando un cuerpo, y encontraron un anuncio eterno. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Jesús había resucitado. La muerte fue vencida, el pecado derrotado, la tumba quedó vacía. La respuesta que parecía silenciada en la cruz ahora se levantaba con poder. El resucitado se apareció primero a quienes lloraban, transformando su tristeza en gozo. María oyó su nombre pronunciado con amor y su llanto se convirtió en adoración. Luego, Jesús se mostró a sus discípulos. Entró donde las puertas estaban cerradas y dijo, «Paz a vosotros». Sus manos y su costado mostraban las marcas del sacrificio, prueba eterna de que el amor había pagado el precio completo.
El miedo huyó. La fe renació. La respuesta estaba viva. Tomás dudó y Jesús no lo rechazó. Le ofreció sus heridas como evidencia. No seas incrédulo, sino creyente. Así, la respuesta alcanzaba incluso a los corazones más inseguros. Jesús no vino solo para los fuertes en fe, sino para los que luchan por creer. Durante 40 días, Jesús habló del reino de Dios. Explicó las Escrituras, encendió corazones y dio una misión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La respuesta ya no debía quedarse en un lugar, debía ser anunciada hasta lo último de la tierra. En el Monte de los Olivos, mientras bendecía a los suyos, comenzó a elevarse. Una nube lo cubrió y los discípulos quedaron mirando al cielo. Dos voces les recordaron que no era una despedida definitiva, sino una promesa. Jesús había vencido la muerte, pero su obra aún continuaría en los corazones de los hombres. Los discípulos regresaron a Jerusalén Con una mezcla de asombro y esperanza. Las palabras de Jesús ardían en sus corazones como fuego vivo. Ya no estaban solos ni perdidos. Ahora sabían que la respuesta no era una idea ni un recuerdo, sino una presencia que seguiría obrando con poder. Tal como Él lo había prometido, el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Un viento recio llenó la casa, lenguas como de fuego se posaron sobre ellos, y el temor fue reemplazado por valentía. Aquellos hombres sencillos comenzaron a hablar con autoridad, proclamando que Jesús, el crucificado, había resucitado. La respuesta ahora hablaba a través de ellos. Pedro, quien antes había negado al Maestro, se levantó con firmeza. Anunció que en Jesucristo había perdón de pecados y salvación. Ese día, miles creyeron. Corazones duros fueron quebrantados, vidas vacías encontraron sentido, y nació una comunidad unida por la fe y el amor. La respuesta estaba cambiando el mundo, una persona a la vez. La persecución no tardó en llegar, pero tampoco pudo detener el mensaje. Cuanto más intentaban callarlos, más se extendía la verdad. En prisiones, en caminos polvorientos, en casas y plazas, el nombre de Jesús era anunciado. Los enfermos eran sanados, los oprimidos libertados y los desesperados hallaban esperanza. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, judíos y gentiles, descubrieron que la respuesta no hacía distinción de personas. Jesús era para todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importaba cuán lejos hubieran estado, la gracia siempre los alcanzaba. El mensaje cruzó fronteras y generaciones. Aun cuando los testigos originales partieron, la respuesta siguió viva en cada corazón transformado, en cada vida restaurada, en cada fe que se levantaba en medio de la oscuridad. Y así, la historia no quedó encerrada en el pasado. La misma pregunta que una vez llenó al mundo seguía viva en cada época. ¿Dónde encontrar sentido, perdón y vida verdadera? Hoy, el mundo continúa lleno de voces, caminos y promesas vacías. El corazón humano sigue buscando lo mismo que buscó ayer: paz para el alma, propósito para vivir y esperanza frente a la muerte. Las preguntas no han cambiado, pero la respuesta permanece firme e inmutable. Jesucristo no es solo parte de una historia antigua, Él vive y sigue llamando. Su voz aún resuena con la misma autoridad y ternura. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No ofrece una religión más, sino una relación viva con Dios. No promete una vida sin pruebas, pero sí una vida con sentido eterno. En cada corazón herido, Él es sanidad. En cada alma culpable, Él es perdón. En cada noche oscura, Él es luz. La cruz sigue hablando, el sepulcro vacío sigue proclamando victoria, y la gracia sigue estando disponible.
No importa cuán lejos haya llegado alguien, ni cuántas veces haya caído. La respuesta no se ha agotado, no ha perdido poder, no ha cambiado con el tiempo. Jesús sigue diciendo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». La respuesta está cerca, tan cerca como un acto de fe. No se impone, se recibe. No se compra, se acepta. No se gana por obras, se abraza por gracia. Así termina esta historia, y al mismo tiempo comienza otra. Porque cada vez que alguien cree, cada vez que alguien confía, cada vez que alguien entrega su vida a Cristo, la respuesta vuelve a hacerse visible en el mundo. Jesucristo es la respuesta. Ayer, hoy y por los siglos. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.